Hola amigos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista. Hoy vamos a tratar de comprender las virtudes teologales en San Juan de la Cruz. Esta imagen que ven acá la dibujó San Juan de la Cruz. Hace referencia al Monte Carmelo, que se encuentra en Israel, donde estuvo el profeta Elías y donde además se apareció la Virgen del Carmen. Con esta imagen, San Juan de la Cruz quiere representar el camino de la vida espiritual como una subida a un monte, una subida al Monte Carmelo, donde hay tres caminos: el camino del espíritu errado, el camino del espíritu imperfecto y la senda estrecha de la perfección. El espíritu errado busca los bienes de la tierra, el gusto, por ejemplo, en la comida, en la bebida, la libertad, el libre albedrío, la honra, que es la fama, la ciencia, que es el conocimiento natural, y el descanso. En cambio, el espíritu imperfecto busca los bienes del cielo, por ejemplo la gloria, que es el éxito, las seguridades, los gozos, los consuelos espirituales y la sabiduría. Pero este camino tampoco es el camino estrecho. El camino estrecho de la perfección pasa por una desnudez, en la cual no se buscan ni bienes de la tierra ni bienes del cielo. Este es el camino más corto, por el cual se llega a la cima del monte, gracias a la fe, la esperanza y la caridad. Pero esto no significa que los bienes de la tierra y los bienes del cielo se eviten y se desprecien completamente, sino que significa que se pone por encima de todos ellos a Dios. Empecemos por ubicar las virtudes teologales dentro del sistema atomista. Dentro de este sistema están las virtudes teologales, las intelectuales y las cardinales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes intelectuales son la sabiduría, la ciencia, el entendimiento y el arte. Estas virtudes intelectuales son las que Aristóteles conoce como dianoéticas y para él son las superiores. En cambio, para Tomás, las superiores son las teologales. Este es un punto importante. Por último están las virtudes cardinales o morales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Las virtudes teologales son infusas, se reciben con el bautismo. Esto es lógico porque en el bautismo es en donde empieza una verdadera relación con Dios. Justamente por eso están dirigidas a Dios. Cada virtud perfecciona una potencia. Las potencias son facultades. Cada virtud es una disposición constante de una potencia. Son buenos hábitos. Por ejemplo, la fe perfecciona el entendimiento. La esperanza, en Tomás, la esperanza perfecciona el apetito irascible, pero en cambio en San Juan de la Cruz, la esperanza perfecciona más bien a la memoria. Y por otro lado, la caridad perfecciona la voluntad. Una potencia es un principio próximo de operación, y cada potencia tiene un objeto. El objeto del entendimiento es la verdad de las cosas. En el caso de la fe, sería el objeto la verdad sobre Dios, las cosas que nos enseñan sobre Dios. Justamente, la fe entra por el oído. Por otro lado, la memoria es la que almacena esa verdad captada por el entendimiento. Y el objeto de la esperanza es la visión beatífica, porque yo tengo esperanza en que mi felicidad va a estar cuando llegue al cielo. En tercer lugar, el objeto de la voluntad es el bien, y el fin último, el bien sumo, el sumo bien, que es el objeto de la caridad, es Dios mismo. Empecemos por la fe, la primera virtud. La fe, para San Juan de la Cruz, perfecciona el entendimiento, pero a la vez es oscuridad para él. Acá hace un quiebre, un corte con Tomás, porque para Tomás la fe es luz para el entendimiento. En cambio, en San Juan de la Cruz, la fe es oscuridad para el entendimiento. Es una experiencia mística, vital, y no una especulación. Para el padre Alberto Ibáñez, el consejo evangélico propio de la fe es la obediencia. Yo vivo la fe gracias a que obedezco. Esta fe se expresa por la desnudez del entendimiento. La ascética propia de la fe es la oración. Justamente la Madre Teresa de Calcuta dice: el fruto del silencio es la oración, y el fruto de la oración es la fe. Gracias a la fe se vence al primer enemigo, que es el demonio. Acuérdense que los enemigos del alma son el demonio, la carne y el mundo. Por el pecado original, consecuencia del pecado original es la triple concupiscencia. Y una de esas concupiscencias es el orgullo de la vida,
que consiste en buscar la perfección por sí misma. Podemos encontrar las tres virtudes en las tres tentaciones de Jesús en el desierto. La fe la encontramos en la última tentación, en la cual el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Pero Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda virtud teologal es la esperanza, que perfecciona la memoria y es vacío para ella, la vacía. El consejo evangélico propio de la esperanza es la pobreza, porque la desnuda se la vacía la memoria por la esperanza. La ascética propia de la esperanza es la limosna, y con ella se vence al mundo, porque yo no pongo mi esperanza en el mundo, sino en Dios. La concupiscencia contraria a la esperanza es la concupiscencia de los ojos, por la avaricia y por la ambición de poder. El diablo tentó a Jesús en el desierto diciendo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Esta tentación es una tentación sobre el poder, que es propio del mundo. En tercer lugar, la caridad perfecciona la voluntad y es vacío para ella. El consejo evangélico propio de la caridad es la castidad, es la desnudez de la voluntad. Justamente, el consagrado vive la castidad de modo que busca no agradar a un ser humano, sino agradar solamente a Dios. Las prácticas ascéticas propias de esta caridad a Dios es el ayuno y la abstenencia. Con ella se vence la carne, y la concupiscencia como fruto del pecado original, que es contraria a esta virtud, es la concupiscencia de la carne. En una de las tentaciones de Jesús en el desierto, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta tentación, el diablo pretende que Jesús ponga el alimento por encima de Dios, siendo que Dios es el sumo bien. Gracias a la desnudez se lo vence al demonio, por el cual este ya no te puede molestar más. Es llamativo porque en la vida espiritual de muchas personas que tienen vida de oración puede llegar a intervenir el demonio, pero acordémonos de que todo esto está previsto por Dios, porque como dice el padre Alberto Ibáñez, el demonio es un entrenador, es un personal trainer, y todo lo que hace está previsto por Dios. Si bien uno no tiene que acercarse al perro para que te muerda, su intervención está prevista por Dios, y se lo vence por la desnudez de la fe, de la esperanza y de la caridad. Después de estas, el demonio ya no puede molestarte. Justamente el caso de cura de Ars se da que, aunque el demonio le hizo muchas cosas, nada de lo que hacía él le afectaba. De hecho, hacía ruidos en su casa, golpeaba la puerta, le mostraba como si hubiera fuego todo a su alrededor y nunca le pudo afectar. Y esto creo que es porque el cura de Ars nunca dudó de Dios. Al final de su vida justamente él dice: jamás dudé. También Santa Faustina, Dios le dijo a Santa Faustina en un momento que va a llegar un momento en su vida espiritual que va a estar tan unida a Dios que no va a poder dudar aunque quisiera. Pasemos ahora al análisis de la noche. Para San Juan de la Cruz, en la vida espiritual hay dos noches, una noche del sentido y una noche del espíritu. Estas dos se corresponden con las dos partes del alma que analiza Tomás, que son el sentido con los sentidos externos, los sentidos internos y las pasiones, y el espíritu, que para Tomás son las potencias espirituales: entendimiento, memoria y voluntad. Cada noche tiene dos partes, una activa y una pasiva. En la activa, el esfuerzo es personal, en cambio en la pasiva todo lo hace Dios. Sin embargo, para llegar a pasar por estas noches es necesario tener vida de oración. No se puede pensar en una noche si no tenés una vida de oración. La noche de la fe es, para San Juan de la Cruz, oscura noche. En palabras de San Dionisio, rayo de tiniebla, nube del no saber, porque es un momento en el que no se comprende mucho lo que está pasando, pero uno tiene que atravesarlo de todas formas. Por la fe es necesario desnudarme del conocimiento natural y del conocimiento sobrenatural. O sea, no se puede llegar a conocer a Dios por un conocimiento natural,
ni por imágenes, ni por figuras, ni por conceptos. Todo eso hay que ir dejándolo a un lado para seguir caminando hacia Dios. Y por otro lado, no se puede llegar a Dios por todos esos conocimientos sobrenaturales que se dan en algunas personas, como son las visiones que se ven, las luces del entendimiento, que son las revelaciones, las locuciones que se escuchan, ni siquiera los sentimientos espirituales que están en la misma sustancia del alma. Acá San Juan de la Cruz recomienda rechazar absolutamente todo, porque si es de Dios actúa igual, con humildad y sin apropiarse de nada. Hay un pequeño caso en que San Juan de la Cruz dice que en realidad hay cosas que sí hay que aceptarlas, pero eso no lo vamos a hacer. En el caso de las locuciones, es interesante observar que Santa Faustina Kowalska tenía locuciones constantes de Jesús. Ella hablaba con Jesús, de hecho en su diario de la Divina Misericordia muestra todo lo que Jesús le decía. Sin embargo, hay un momento en que se tenía que optar entre las locuciones y lo que le decía su superiora. Tuvo que decidir obedecer a la superiora antes que a esas locuciones. La segunda virtud teologal que analiza San Juan de la Cruz en su vida en Monte Carmelo es la esperanza, y cómo se desnuda la memoria a través de la esperanza. Justamente, la esperanza, dice San Juan de la Cruz, no es de lo que se tiene, sino de lo que no se tiene. Y por tanto, hay que liberarse de poner toda esperanza en cosas del mundo. Tiene que vaciarse y olvidar todo lo que no es Dios, para ir a Dios. Justamente, un poema de San Juan de la Cruz decía: olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. ¿Y qué hay en la memoria? En la memoria hay recuerdos. Por eso no hay que buscar en los recuerdos de lo natural ni de lo sobrenatural, no hay que buscar a Dios, sino que a Dios se lo busca más allá, en la desnudez de la esperanza. Por eso hay que desapropiarse de los consuelos. Por eso San Juan de la Cruz dice: no tomaré las flores. No hay que perder la esperanza por los males. Por eso él dice: no temeré las fieras. Por lo tanto, hay que poner la esperanza solo en Dios. La tercera purificación que hay que hacer es la de la caridad, la del vacío y desnudez de la voluntad por medio de la caridad. ¿Y de qué tiene que desnudarse de la voluntad? Tiene que desnudarse de poner su gozo, de poner su corazón en algo que no sea Dios. En primer lugar, no tiene que poner el gozo, la persona, la voluntad, en los bienes temporales, que son la riqueza, el honor y la descendencia. Tampoco tiene que poner el gozo y la voluntad en los bienes naturales, que son la belleza física, el claro entendimiento y el sano juicio. En tercer lugar, no tiene que poner el gozo en los bienes sensibles, que entran por los 5 sentidos y por la imaginación. En cuarto lugar, no tiene que poner el gozo en los bienes morales, o sea, la perfección y las virtudes. Esto sería un acto de fariseísmo y de soberbia. En Aristóteles, por ejemplo, se da que sí se puede poner la alegría en las virtudes, porque ese es el último fin del hombre para Aristóteles, pero en Tomás y en San Juan de la Cruz no alcanza con poner el gozo de la voluntad en este bien, hay que desecharlo. Todo lo tengo por basura para conseguir a Cristo, dijo San Pablo. Esto no significa que uno deseche la virtud, sino que uno usa la virtud y usa todos estos bienes para agradar a Dios. Por último y en quinto lugar, no hay que poner el gozo de la voluntad, no hay que poner el corazón en los bienes sobrenaturales, sobre todo los carismas. Los carismas son hábitos, gracias habituales, gracias, como se dice, gratis dadas por Dios a quien quiere. Son carismas, son muy comunes, por ejemplo, en la renovación carismática, pero la verdad es que no surgieron en la renovación, sino que el mismo Tomás, San Juan de la Cruz y Edith Stein ya hablan de ellos. Pero el problema es que si se pone la alegría, por ejemplo, en que yo derramo unción cuando toco la guitarra, o en un don de lenguas, en un don de profecía, termino apropiándome de ese carisma y lo guardo para mí, cuando el verdadero fin del carisma es la edificación de la comunidad. Por eso, el gozo y la alegría y el corazón tienen que estar puestas solo en lo que es honra y gloria de Dios. Todos estos bienes tienen que estar, puesto que, como dice Teresita, todo es gracia, pero como medios para agradar a Dios, como medios para el fin. Por último, analicemos la noche pasiva del espíritu, que se da gracias a una ligadura.
estas ligaduras son la misma unión con Dios, y ya explicaremos lo que es. Por ejemplo, la ligadura del entendimiento se da por el recogimiento infuso, según el cual uno ya no siente la necesidad y el esfuerzo de pensar y de discurrir en la oración, sino que es como que es abrazado por Dios y se queda disfrutando de esa presencia de Dios. Si le pones a una persona que reza los electrodos en su cabeza, en la computadora va a salir las ondas alfa, que son distintas de las ondas beta, que son propias del estado de vigilia. La segunda ligadura es la ligadura de la memoria. Esta ligadura se da por medio de ciertos olvidos y de un recuerdo constante de Dios. Estos olvidos no son para disminuir tu capacidad, sino para ayudarte a crecer. Por ejemplo, uno se puede olvidar de una crítica que quiere hacer un hermano. Otro ejemplo, una vez Santa Faustina Kowalska se olvidó de pecados que tenía que confesar porque no era algo que Dios quería que ella confesara. Y por último lugar está la ligadura de la voluntad. Esta ligadura de voluntad, por la cual mi voluntad se une a la voluntad de Dios, es una confirmación en el bien, como los ángeles. Los ángeles son confirmados en el bien. Se dice en San Juan de la Cruz que no puede ser solamente según el acto, sino que también tiene que ser según el hábito, o sea, por las virtudes. Pero como es una noche pasiva, no es tan fácil descubrir a qué se refiere en cuanto a la experiencia. Tiene que ser como no poder querer otra cosa sino querer a Dios y querer agradar a Dios. Y esta ligadura es la única que permanece. Para entender esta unión de la propia voluntad con la voluntad de Dios, podemos reflexionar acerca de una frase que el padre Alberto Ibáñez dejó en la convivencia con Cristo. En primer lugar, se puede decir que Kant, si vamos a Kant y a su ética autónoma, él dice que uno debe hacer lo que debe aunque no quiera. Por otro lado, Nietzsche, yendo en contra de Kant, diría: haga lo que quiero aunque no deba. Esto en Nietzsche se ve sobre todo en el relato de las tres transformaciones, donde se lucha contra el deber que es impuesto por el dragón. Pero el padre Alberto hace como una superación de estas dos ideas de Kant y de Nietzsche, diciendo: hago lo que quiero y quiero lo que Dios quiere. Mi voluntad unida a la voluntad de Dios. Por último, querido hermano, como conclusión de esta reflexión, quiero dejarte una pregunta. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Qué te mueve? ¿Dónde pones el gozo de tu voluntad? ¿Está puesta en la riqueza? ¿Está puesta en el éxito? ¿Está puesta en consuelos efímeros? ¿O realmente está puesta en Dios? Santa Teresa de Ávila en un poema suyo decía: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, mi Dios, muéveme al verte, clavado en una cruz encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista.